Bueno, nosotros hemos culminado hasta ahora la unidad 1 y vamos a comenzar la unidad 2. La unidad 2 es la más extensa. Luego la unidad 3 es bastante corta. En la unidad 1 nosotros estuvimos conversando en términos generales acerca de los sistemas, sobre todo de la teoría de Bertalanffy, de la teoría general de sistemas, de su sentido, del por qué, del para qué, digamos, que es que pretende ser una metateoría, por ejemplo. Eh, También acerca de las propiedades de los sistemas y hablamos de la cibernética. Básicamente, en eso consistió la unidad 1 y hicimos una introducción también a lo que es la autopoiesis, diríamos, las teorías de sistemas de segundo orden y dentro de esa, pues la autopoiesis y la sistemología interpretativa. Ahora estamos pasando a, a centrarnos en la autopoiesis, viendo a la organización como un sistema social. ¿Sí? Esa es la idea. Para ello, entonces, necesitamos hablar de sistema social y necesitamos hablar de organización, es decir, de las dos, para poder ver a la organización como un sistema social. Dado que el sistema social es algo más amplio, en términos teóricos, entonces debemos centrarnos en esto para luego ver qué es la organización dentro de esta teoría de sistemas sociales y en particular usando las ideas de Maturana y de Luhmann, es decir, las ideas de autopoiesis. Acá vemos entonces, tendremos una introducción donde hablaremos en general de los sistemas sociales y de la organización. Eso le estaremos dando hoy, para luego entonces pasar a la teoría autopoiética de Maturana y luego a la de Luhmann. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno tiene idea acerca de lo que veremos en la unidad 3? ¿Alguno se ha preguntado acerca de qué veremos en la unidad 3? ¿En la última? ¿En la Ah, última? ajá, en la última. Terminando el semestre. Exacto, pero, ajá, ¿qué veremos allí? ¿Se han preguntado? ¿Tienen una idea? Para nada. Bueno, allí estaremos hablando de sistemas de información, es decir, el cómo un sistema de información se da dentro de la organización y el para qué del sistema de información. Y lo estaremos relacionando un poco con las ideas de la cibernética. ¿Recuerdan que hablamos de modelo de sistema viable dentro de la teoría de la cibernética? Entonces allí estaremos relacionando o viendo los sistemas de información en términos de esa teoría para darle un marco conceptual fuerte, digamos, a lo que son los sistemas de información. ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos hoy hablando de sistemas sociales en general. Como decía previamente, vamos a tratar de entender los sistemas sociales para luego entender lo que es la organización dentro de la sociedad. Okay. Existen diversas teorías acerca de los sistemas sociales. La primera teoría, una de las primeras reconocida como teoría, es la teoría de un señor francés, Émile Durkheim. Luego viene la teoría de un señor alemán, Weber, Max Weber, y posteriormente viene la teoría de Parsons. Estas tres teorías son algunas de las más importantes. Por supuesto, existen más teorías sociológicas, más teorías de la sociedad, pero digamos, estas quizás son las más relevantes y en particular la de Parsons la mencionamos porque fue el punto de partida para Luhmann. Es decir, Luhmann se basó no solamente en las ideas de autopoiesis de Maturana, sino también en las ideas de Parsons. ¿Okay? Entonces tenemos la teoría de Durkheim, la teoría de Weber, la teoría de Parsons. Y luego vienen las teorías autopoiéticas. Primero la teoría de Maturana, que es la base, y luego viene la teoría de Luhmann, que se centra tanto en ideas de Parsons como en ideas de Maturana. ¿Alguna pregunta? Esa es como la secuencia. Vamos a estudiar todas esas teorías. Vamos a estudiar todas esas teorías, vamos a centrarnos en Maturana y Luhmann.
pero menciono a las otras teorías para darles un marco, digamos, un poco histórico. Que ustedes sepan, pues, que aparte de las teorías autopoyéticas, existen otras y que en particular la teoría de Luhmann conecta también con la teoría de Parsons, porque Luhmann aprendió de Parsons y luego, digamos, modificó su teoría y dio el punto fundamental de esa modificación, el agregado más importante que dio Luhmann fue basado en las ideas de Maturana. Es decir, se centra en Parsons, pero luego se distancia mucho cuando incluye las ideas de Maturana y es lo que le da una gran novedad a la teoría de Luhmann. ¿Ok? Y una gran flexibilidad debido a que estas teorías ya estaban siendo bastante criticadas y cuando llega Luhmann, pues digamos, al utilizar las ideas de Maturana para modificar lo que dice Parsons, entonces ya se le presta atención a Luhmann porque está dando algo novedoso y algo con la teoría, una de las teorías más, usando una de las teorías más avanzadas del sistema, que es la teoría de Humberto Maturana. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bueno, ¿qué es un sistema social? Eso que está allí en ese gráfico será un sistema social. Si es un sistema social, ¿por qué será un sistema social? ¿Quién me explica? ¿Por qué diríamos que es un sistema social o por qué diríamos que no es un sistema social? Es un sistema social porque hay gente que está conviviendo dentro de un círculo y por lo que veo las líneas están interconectadas igual, ¿no? Exacto. Hay grupos, estos grupos pueden ser grupos familiares o pueden ser grupos en una empresa o pueden ser grupos en un WhatsApp o grupos en un Facebook que se conectan con otros grupos. Si esto es una comunidad en un lugar, vamos a poner en Vicuña, acá podría estar un grupo en otro pueblo del Valle del Elqui, aquí podría estar otro, por aquí podría estar La Serena, por aquí podría estar Coquimbo, etcétera, y están interrelacionados entre ellos y eso da una sociedad. Esa sociedad podría ser la sociedad chilena, podría ser la sociedad del Valle del Elqui, podría ser la sociedad de Facebook general o la sociedad de Facebook en Coquimbo, etcétera. Ahora, eso que está allí, esa sociedad, ¿tiene algún sentido el que su, digamos, para qué esas personas se comunican entre ellos y se comunican dentro de grupo y además entre grupos? ¿Por qué creen ustedes que se da esa comunicación? ¿Cuál será el fin fundamental de una sociedad? Comunicarse. Comunicarse, ¿verdad? Es uno, pero es, digamos, lo que permite la existencia de la sociedad. Pero cuando hablamos, digamos que si lo decimos de manera general, es la comunicación y es la novedad que colocó Luhmann en relación a Parsons, tomando las ideas de Maturana. Pero si hablásemos de una sociedad agrícola, vamos a suponer que hablemos de los pueblos del Valle del Elqui, ¿ustedes creen que esa comunicación es por solo comunicarse o hay por detrás de eso algo más importante que comunicarse? Intercambio comercial Ajá, y ese intercambio comercial será para qué? para obtener riquezas. ¿Y para qué obtienen riqueza? ¿Solamente para guardarlas, para tener, elevar cuentas, el valor de cuentas en los bancos o para qué? ¿Cuál será el fin último de todo eso? Bienestar personal. El bienestar, pero el bienestar, más allá del bienestar personal, está, si lo vemos como sociedad, está el bienestar de la comunidad, el bienestar de todos. Y el fin fundamental es esto que está acá, el sobrevivir. ¿Sí? Ese es el fin básico. Por supuesto, hay otros fines, pero el que está, el fin más elevado, el fin último por el cual las sociedades han existido por mucho tiempo, es sobrevivir. Sin embargo, como usted dice, el fin inmediato puede ser productivo, puede ser comercio, puede ser obtener ganancias, etcétera. Esos son fines
particulares, pero el fin último de una sociedad es sobrevivir, ¿sí? Y para eso hay interacción y hay procesos de interacción. ¿De quiénes? De los actores, de los grupos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta descripción, estamos haciendo una descripción en términos de sistemas de una sociedad. ¿Sí lo ven? Porque estamos describiendo, si describimos el qué, el cómo y el para qué, ¿cuál será el para qué? El para qué será sobrevivir. Si se trata de la sociedad del Valle del Elqui como tal. Ahora, si decimos un fin que no sea tan elevado, bueno, podría ser productivo, ¿verdad? Si la sociedad fuese Facebook, la comunicación podría ser acá no para sobrevivir, sino para conocer personas, ¿sí? O algunos para hacer negocios también, pero siempre hay un fin de la sociedad, ¿sí? Cuando bajamos el nivel de esto, entonces nos encontramos la organización. Cuando ya nosotros decimos el fin es obtener dinero, ya estamos pensando más en términos de organización que en términos de sociedad. Cuando se habla de sociedad, estamos más cercanos al sobrevivir. Y cuando bajamos el nivel y decimos cuál es el objetivo de la empresa líder, por ejemplo, bueno, obtener dinero, pero eso ya es una organización, es una empresa. Sí, puede ser productivo. Pero como usted también comentó, puede ser buscar el bien común cuando se trata de una alcaldía. ¿Sí? No sé si ven la diferencia. Cuando nosotros hablamos de algo que es público, como una alcaldía, un hospital, etcétera, el objetivo será buscar el bien común, ¿verdad? Cuando hablamos de la sociedad como un todo, el objetivo será la sobrevivencia. Y cuando hablamos de una empresa como líder, el objetivo será obtener dinero, ¿sí? Cuando hablamos de empresa, esto es una organización, pero cuando hablamos de algo más elevado, cuando hablamos de sobrevivir, entonces esto que tenemos acá es una sociedad. ¿Sí logran ver la diferencia allí entre sociedad y organización? Sí, profe. Y por esa razón, pues nosotros estudiamos la sociedad y a la vez estudiamos la organización, pero haciendo la diferencia entre una y otra. Hay diferencia entonces entre organizaciones privadas, organizaciones públicas y la organización eh, como un todo que es la sociedad. Entonces, cuando hablamos de sociedad, tenemos diversos componentes que interactúan. ¿Cuáles son esos componentes? Los grupos, las personas, los grupos de personas, digamos, las familias, por ejemplo, las escuelas, ¿sí? Interactúan para lograr el bienestar de del todo. Podemos decir, en ese caso, usando las ideas de sistemas, que el todo es más que las partes. Cuando decimos que el todo es más que las partes, ¿cuál será ese todo del que estamos hablando acá? Esa propiedad emergente de una sociedad. ¿Cuál será ese todo? ¿Cuál es el fin último? El fin del que hablamos, mencionamos previamente, que es el más elevado. Sobrevivir. Sobrevivir. Entonces diríamos que en el caso de una sociedad, el fin más elevado es sobrevivir, ¿sí? Y ese fin más elevado que va más allá de las partes es emergente y es difícil de explicar. ¿Quién puede explicar cómo una sociedad sobrevive? No solamente la sociedad nuestra actual, con tanta tecnología, sino cualquier sociedad en el Amazonas. Logra sobrevivir. ¿Cómo sobrevive? Bueno, es un asunto muy complejo, pero eso ocurre y eso se puede entender utilizando las ideas de la teoría general del sistema. ¿Sí? Hay realimentación entre las partes cuando hablamos de una sociedad. Si nosotros vemos la figura, acá tenemos, ¿habrá realimentación entre esas partes? La realimentación es la comunicación, cuando éste le vende algo al otro y éste le responde, o intercambio puede ser sin dinero, cuando éste le da, cuando un grupo le da algo que produce al otro y el otro le devuelve otra cosa, un trueque. Bueno, eso es una manera de comunicarse, ¿verdad? Y esa es una realimentación. Ahora, si éste hace la guerra contra este grupo, éste responderá con guerra también. Eso es realimentación. Y eso ocurre en todos los sistemas y en particular en los sistemas sociales. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no, profe.
Ok. Las sociedades son de diverso tipo. Nosotros podríamos decir también que esta es una sociedad de hormigas, que es una sociedad, digamos, de animales de algún tipo, ¿verdad? Y ahí no tiene por qué haber lo que nosotros llamamos cultura. Pero en el caso de los humanos, también existe algo adicional que es la cultura. Incluso la cultura podría ser una propiedad emergente, pero es la propiedad, la cultura sería una propiedad emergente histórica, porque ustedes saben que la cultura se transmite de generación en generación. Entonces, cuando este grupo sea reemplazado por otro y le transmita algo, sus costumbres, y cuando vemos que a este grupo también le transmitieron costumbres, a eso que se transmite de una generación a otra, se le conoce como cultura. Por lo tanto, en el caso de las sociedades, el asunto histórico, el tiempo también es importante por esa transmisión de costumbres que nosotros conocemos como cultura, la transmisión del lenguaje, ¿sí? Entonces, usando un análisis como este, nosotros podríamos ver que la sociedad también tiene propiedades como los sistemas en general. Podríamos hablar de sinergia en la sociedad, podríamos hablar de emergencia, como lo mencionamos ahorita, podríamos hablar de entropía, podríamos hablar de negentropía. Por ejemplo, si una familia o una escuela es descuidada, entonces la enseñanza baja de nivel, eso podríamos decir que es entropía. Si esa escuela es mejorada, ¿verdad? Si se enseñan las cosas que son importantes para sobrevivir, entonces estaríamos hablando de negentropía, ¿sí? Tiene un fin. ¿Cuál es el fin? En el caso de la sociedad decimos que es el sobrevivir, el más elevado, ¿verdad? Y transmitirse la cultura de generación en generación. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las interacciones? Las componentes, las interacciones se dan entre grupos de personas. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo entonces en ese caso? Estamos viendo a la sociedad como un sistema y por eso hablamos de sistema social. ¿Ustedes creen que es lo mismo decir sociología que decir sistema social? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo dijo, profe? ¿Será lo mismo decir sociología acá que decir sistema social? ¿Será lo mismo? No, porque falta la cultura. Eh, eh, No, nada que no, ver. no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque podría haber una teoría sociológica que no esté interesada en ver a la sociedad como un sistema. ¿Sí? ¿Está claro? Cuando nosotros decimos sistema social es porque estamos interesados en entender a la sociedad como un sistema y en ver propiedades de los sistemas, en usar, por ejemplo, la teoría de Bertalanffy para entender el sistema o usar la teoría de Maturana o la teoría de Luhmann. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces no es lo mismo decir sociología que decir sistema social. Ahora, puede ser que la sociología, digamos, considere la cultura unas visiones de la sociología y otras no. Pero el asunto de fondo es que no necesariamente lo están viendo como sistema. ¿Sí? A diferencia de acá, que nosotros de manera explícita decimos sistema social. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes No, creen, profe. ¿ustedes creen que entonces podríamos utilizar las ideas que vimos anteriormente, las propiedades de sistemas, el asunto de ver un fin, ver propiedad emergente, ver el proceso? ¿Podríamos hacer eso para entender una sociedad como eso que estamos viendo en la figura? Se puede, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que les trato de mostrar, de explicar. Y ustedes, el trabajo que ustedes están haciendo difiere mucho de eso, lo que ustedes están haciendo con Facebook. No, no tiene harto que ver este tema. Exactamente. El asunto es que Facebook es una sociedad particular.
¿verdad? La sociedad que nos permite una red social. Si nosotros analizamos a Facebook o analizamos a WhatsApp, ¿ustedes creen que sería el mismo análisis o será diferente? Disculpe, ¿cómo? Nosotros hacemos dos análisis. El de Facebook que ustedes están haciendo. Si aparte de ese hacemos otro, hacemos el análisis de la red WhatsApp, ¿ustedes creen que sería el mismo análisis, sería exactamente el mismo o habría diferencias? Diferente, porque son diferentes sistemas. ¿Verdad? ¿Qué diferencia notaría usted desde ahorita? Que WhatsApp es netamente algo comunicacional, su fin es netamente comunicacional, y Facebook también, o sea, te entregan más opciones además de comunicarte, informarte, y etcétera, etcétera. ¿Y cuál es más en línea? No sabría decirle. O sea, porque usted, por ejemplo, pone un video en Facebook y usted está esperando que inmediatamente las personas que están al otro lado de la internet estén mirando el video de una vez, así como tan inmediato, y que respondan, o esperaría eso más en WhatsApp. ¿Cuál se espera que sea como más instantáneo? El Facebook. ¿Facebook o WhatsApp? Usted O sea, envía si WhatsApp, publico un video. a veces usted tiene, por ejemplo, hace llamadas a través de WhatsApp, ¿verdad? Pero a veces también envía mensajes de texto, ¿no? Y a veces envía Sí. también mensajes de voz y logra una comunicación bastante fluida. Por supuesto, eso lo puede hacer también con Facebook. ¿A cuál le ve usted más capacidad de comunicación como red social? Comunicación WhatsApp. WhatsApp. Okay. Entonces, allí uno podría notar diferencias. Lo mismo uno podría pensar en otro tipo de red social, por ejemplo, Twitter. ¿Será mucho más limitado Twitter en términos de las propiedades de sistemas que WhatsApp o Facebook? Sí. Es mucho más limitado. ¿Por qué? ¿Cuáles serían algunas de esas limitaciones? No sé, que Twitter se usa algo como más eh, para entregar información, más que nada. Información, y hay una característica muy importante de Twitter, negativa. En Twitter, cuando usted va a mandar un mensaje, tiene que cortarlo, tiene un número máximo de caracteres, ¿verdad? Verdad. Sí. Y eso no le permite a usted explicar. Y en el contexto humano, la explicación es muy importante. Si usted lo hace sin explicación, es posible que le entiendan mal, o incluso uno puede mandar informaciones sin contexto que van a ser malentendidas. Incluso hay grupos que envían a propósito informaciones para que sean mal interpretadas o mal informando, ¿sí? Informando sin contexto. ¿Sí? Entonces eso genera confusión y genera incluso situaciones sociales problemáticas. Podría generar problemas, podría generar, digamos, movimientos sociales, etc. Entonces, Twitter pues es mucho más limitado en ese sentido. Entonces sería una red social tal cual como está acá también, pero con características diferentes. Entonces, en el momento de nosotros describir el qué, el cómo, el para qué, ¿verdad? Las propiedades, etcétera, va a haber diferencia. Si lo hacemos con Twitter, si lo hacemos con WhatsApp o si lo hacemos con Facebook o si lo hacemos con una sociedad, digamos, como decir, pensar en el Valle del Elqui o en la relación entre La Serena y Coquimbo, algo por el estilo. Y si bajamos el nivel y hablamos de organización, entonces nos quedaríamos acá en productivo o búsqueda del nivel, digamos, búsqueda del bienestar, ¿sí? Llegaríamos a este nivel, ¿ok? Y ya entonces no sería sociedad, sino sería organización de lo que estamos hablando. ¿Alguna pregunta?
Incluso si hay alguna pregunta relacionada con el asunto del trabajo, ¿sí? Que se les ocurra ahorita, la pueden hacer. Profe, ¿un sistema puede tener más de un fin? Fíjense, si nosotros hablamos de teoría de sistemas de segundo orden, ¿ok? Entonces podría tener un fin para un observador y otro fin para el otro. Pero cuando hablamos de un solo observador, podríamos hablar de diferentes fines, pero en diferentes niveles, porque estarían ellos relacionados. Habría un fin fundamental que yo veo como observador y luego puedo decir, para lograr aquel, debo lograr en paralelo estos otros fines. No sé si me entiende. Yo podría decir, Sociedad de Coquimbo y La Serena. El objetivo fundamental es sobrevivir, es, digamos, permanecer en el tiempo y transmitirse las culturas, digamos, permanecer en el tiempo como sociedad. Ese sería el último nivel del fin, pero previo a ese yo podría decir, para lograr aquel fin, yo necesito productividad, ¿sí? Necesito tener la educación, ¿sí? Necesito un sistema jurídico, es decir, necesito varios subsistemas y varios fines, tener justicia, educar, etcétera, para lograr ese sobrevivir en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí yo estoy hablando de varios fines, pero fíjense que hay un solo fin último, que es sobrevivir, y los otros fines simplemente son fines de un orden inferior, que permiten lograr el fin principal. ¿Me entiende eso? Sí, profe. Ok, eso sería desde el punto de vista de un observador. Habría un solo fin último, pero puede haber otros que permitan lograr aquel. Ahora, si me pongo desde el punto de vista de otro observador, porque estoy hablando de una teoría de segundo orden, para ese otro observador, el fin último podría ser otro. ¿Sí? Por ejemplo, ese otro observador podría ser miembro de un grupo religioso que tenga una gran creencia en Dios y diría, no, la sociedad es para adorar a Dios. Y nosotros debemos producir, debemos educar, etcétera, pero todo para adorar a Dios. Entonces, lo primero de la educación es educar acerca de Dios. Lo productivo debe ser relacionado con esa idea de Dios, etcétera. Entonces, allí habría otro punto de vista acerca de la sociedad, ¿sí? De otro, digamos, otra perspectiva. Pero esa no puedo mezclarla con la que nos mencionaba anteriormente. Son excluyentes una de la otra. Son como modelos, me permite entender uno entender de una manera y el otro entender de otra manera. Y cada uno tiene su fin principal y cada uno tiene fines, digamos, que pueden contribuir a aquel fin principal. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ok. Bueno, estamos por acá. Vamos a continuar. Como decíamos anteriormente, yo podría, ya sea para Facebook, para WhatsApp, etcétera, para cualquier sociedad virtual, ver también el qué, ver el cómo, que es el proceso, y ver el para qué. Ver los elementos, las interacciones, las propiedades, y ver el fin o propiedad emergente. Digamos que este es el fin último, ¿sí? Eso es básicamente lo que estamos conversando anteriormente, y en términos de esto, ustedes deben elaborar el trabajo. ¿Ok? Ahora, si nosotros comparamos la sociedad con la organización, ¿verdad? La organización está a un nivel inferior, es lo que decíamos. Entonces, la sociedad como tal no es una organización porque tiene un fin mucho más elevado. Digamos, no es organización como la estamos viendo en este curso, pero la sociedad necesita que la gente se organice, pero no es una organización como decimos una organización pública o una organización privada, sino es el todo de los humanos interactuando. ¿Sí? Eso sería la sociedad. Ahora, en términos del objetivo, ¿cuál será más difuso? ¿El objetivo de la sociedad o el objetivo de la organización? ¿Cuál será más difícil de entender? ¿Cuál tendrá más emergencia, más complejidad? ¿Cuál creen ustedes que tiene más complejidad? ¿El objetivo social o el objetivo de una organización? El de la organización, creo yo.
¿sí? Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una organización que trata de hacer empanadas, por ejemplo, y usted crea una empresa para eso, ¿será muy difícil de entender esa organización? ¿No? No, No. ¿verdad? No. Habrá otras organizaciones que son un poco más complejas, pero fíjese que las organizaciones, como la estamos entendiendo, son parte de la sociedad. Por lo tanto, es mucho más compleja la sociedad que la organización, porque la sociedad es el todo. La sociedad es como el supersistema en relación a las organizaciones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Es supersistema porque lo contiene. Y nosotros decimos que sobrevive, ¿verdad? Que el objetivo de la sociedad es el sobrevivir y permanecer en el tiempo. Ok, eso está bien. Pero cómo se nos hace muy difícil entender el cómo es que esa sobrevivencia se da. Dado que es muy difícil entender cómo se da esa sobrevivencia, es como cuando nosotros decimos cómo se da la vida en un ser humano, ¿verdad? Que es muy difícil explicarlo. Sabemos que hay vida en el ser humano, pero cómo se da es difícil de explicar. Luego, en la sociedad, cómo se da también ese hecho de sobrevivir en el tiempo. Cómo se estructura, cómo se describe, es muy difícil. Debido a eso es mucho más difícil entender y es mucho más difuso el objetivo de la sociedad que el objetivo de la organización. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien quien no está de acuerdo, no esté de acuerdo, puede comentar y podemos seguir interactuando? ¿Sí? Para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Fíjense, acá no tenemos un solo punto de vista. Puede haber varios puntos de vista, como en las teorías de segundo orden. Lo importante es que cada punto de vista logre explicarse. Si logra explicarse, es válido. ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentar, que no esté de acuerdo o que quiera explicar el por qué piensa que es más importante, más difuso el fin de la organización o incluso con un ejemplo? ¿No? Bueno, algo que me lleva a mí a concluir esto es el hecho de que las organizaciones están contenidas en la sociedad y son creadas en la sociedad para mantener la existencia de la misma sociedad, es decir, sirven a la sociedad. Por lo tanto, la sociedad es más amplia y es más compleja. Y por eso hay mayor potencial para la emergencia y para entender lo que ocurre. Ok. Profe, ¿qué significaba emergencia? Emergente. Okay. Algo así era. Emergente es una de las propiedades de sistemas de las que estuvimos hablando en las primeras clases. Y cuando nosotros vemos la vida, si yo le digo a usted, explique cómo es, yo le pongo dos ejemplos, un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Y el cuerpo muerto, usted podría separarlo en partes para tratar de entenderlo, como hacen los médicos, etcétera. ¿Sí? Entonces le digo, explíqueme por qué este cuerpo que está acá no tiene vida y el otro sí tiene vida. ¿Qué le haría usted, qué le podría usted hacer a ese que no tiene vida para que tenga vida igual al otro? ¿Usted podría explicármelo? No, No, ¿verdad? Entonces, no. la vida es una propiedad emergente del cuerpo porque, digamos, porque no se puede explicar, es muy difícil de entender. Y si usted separa, usted, por muy buen médico que sea o científico, usted puede separar el cuerpo en partes y entender muy bien lo que es el cerebro, lo que son los brazos, lo que son las piernas, lo que es el pecho, etcétera. Y luego usted, si junta esas partes, por más conocimiento que usted tenga, usted no puede crear la vida a partir de ahí. Y uno no puede explicar la vida a partir de allí. Como no puede explicar la vida, como la vida no puede ser explicada, entonces se dice que es una propiedad emergente de los cuerpos, ¿verdad? Lo mismo cuando nosotros decimos,
la sociedad de Chile o la sociedad de Coquimbo o una sociedad del Amazonas, la sociedad de los indígenas yecuana o la sociedad mapuche del sur de Chile, cualquiera, o una comunidad mapuche, sobrevive aislada y alguien le dice a usted, explique cómo es que esa comunidad sobrevive aislada. Entonces uno no puede hacerlo, porque le dirían también, bueno, lleve otra sociedad, tome un grupo de personas de acá de Coquimbo y llévelos a donde están los mapuches, a un sitio parecido al de los mapuches, y ya que usted sabe cómo sobreviven los mapuches, a ese grupo explíqueles para que hagan las cosas como hacen los mapuches. ¿Usted cree que van a poder hacerlo, que va a ser tan sencillo replicar la sociedad mapuche? No, pues no van a poder. No van a poder. Entonces, ese sistema social mapuche que está allí es un sistema emergente, porque es difícil de entender. Por más que yo lo explique, esa explicación no va a ser, no va a generar esa sociedad que persiste a través de esa explicación. Yo no voy a poder generar esa sociedad que persiste en el tiempo, como se ha dado históricamente interactuando esas personas allí. Por lo tanto, eso es un sistema emergente, porque tiene la sobrevivencia y la transmisión de la cultura de una generación a otra que, digamos, no se puede explicar. Eso entonces es emergente. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Ahora, habrá cosas mecánicas como decir cómo genero la electricidad de este elemento a otro y yo lo explico de manera mecánica, entonces ya eso es más sencillo. Por ejemplo, ¿por qué 1 más 1 da 2 o 2 más 2 da 4, etcétera? Hay muchas otras explicaciones que son más sencillas. Ya esas explicaciones, ahí se dice que no hay emergencia porque no hay duda acerca de eso. ¿Sí? Si alguien me dice, tome esta manzana y tome esta manzana y haga 2, yo las pongo juntas y digo, aquí hay 2. Ok, ya lo hice, ya sumé. Entonces no hay, en ese sentido no hay esa magia de esa emergencia. Y a medida que hay, cuando se Pero, da la profe, emergencia, consulta, usted dice que el tema, o sea, la sociedad mapuche es una sociedad emergente porque es difícil de explicar, ¿cierto? ¿Estoy bien? sí, sí, ajá, sí. Ya, y supongamos, no sé, por la sociedad griega o la romana, ¿también es emergente a pesar de ser igual de antiguo o no? Todas las sociedades, cualquier sociedad, por más de antigua que sea o por más de reciente que sea, incluso esas sociedades antiguas pudieron haber sido más complejas algunas que las sociedades actuales. Toda sociedad humana, incluso una sociedad de hormigas, es emergente porque no se puede explicar de manera precisa cómo es que hay unas explicaciones, ¿verdad? Pero son explicaciones científicas, pero con esa explicación usted no puede hacer hormigas y crear un hormiguero que ellas sobrevivan allí, sino que hay algo más que uno no logra explicar para que aparezca la vida de ese hormiguero. Si no lo podemos hacer para las hormigas, si no lo podemos hacer para las abejas, tampoco se puede hacer para la sociedad romana, ni para la sociedad griega, ni para la sociedad persa, la sociedad China, etcétera. Cualquier sociedad humana, por más de pequeña que sea, cuando nos referimos a la sociedad mapuche, incluso es pequeña comparada con la sociedad romana. Ya Roma, a lo que entiendo, llegó a tener 100.000 habitantes, por ejemplo, la ciudad, igual que la capital de los incas, llegó a tener 100.000 habitantes. Entonces eran sociedades bastante complejas y pues son sociedades, son sistemas emergentes. Toda sociedad es un sistema emergente y debido a eso es muy complejo. Decimos que la complejidad va asociada a la emergencia. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. A la orden. Ok. Si seguimos acá, aquí aparece el ejemplo, aparte de las sociedades virtuales como Facebook, etcétera, de las sociedades humanas, tenemos también a sociedades como las hormigas y las abejas. Y esas sociedades son utilizadas como ejemplo en el libro de Maturana para describir los sistemas sociales en general. Entonces es importante que ustedes también revisen el libro de Maturana, El Árbol del Conocimiento, y me hagan preguntas en relación a lo que estén entendiendo allí. Ahora, no toda teoría de la sociedad va a explicar a las sociedades cómo
basadas en la comunicación. Esa es una idea de la autopoiesis, es una idea de Maturana, ¿sí? Una idea de Maturana que luego Luhmann también tomó. ¿Ok? Si nosotros tomamos la teoría de Parsons, las teorías anteriores a Parsons, ellos no se basaban en la comunicación. Incluso yo les coloqué un video donde aparece un señor mexicano que parece que es bastante reconocido, donde dice, él lo explica, que lo novedoso en la teoría de Luhmann en relación a Parsons fue el tomar la idea de autopoiesis de Maturana. Es decir, el gran salto de Luhmann se debe a que tomó la idea de autopoiesis, pero lo que había antes, la teoría de Parsons y demás, pues no tenía allí ninguna novedad, sino que eran teorías más bien que estaban comenzando a ser dejadas de lado. Hasta que se toma la idea de que la sociedad se debe fundamentalmente a la comunicación. Idea de Maturana. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe. Fíjense que Maturana se basa en dos ideas básicas para describir la comunicación en las sociedades humanas. Eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de la autopoiesis, pero quiero que desde ahorita ustedes ese concepto lo comiencen a digerir, a palpar. ¿Alguno ha oído lo que se conoce como ontogenética o ontogenético y lo que se conoce como filogenético? ¿Hasta ahora alguno lo ha oído en clases de biología o de algún tipo? No. Ok. Fíjense, ontogenético es lo que un individuo aprende en el transcurso de su vida, el individuo. Mientras que filogenético es lo que él tiene aprendido porque viene de su especie. Pregunto, el hablar nosotros acá, el castellano, por ejemplo, y el poder leer y decir ontogenético o decir cualquier palabra, ¿eso será ontogenético o será filogenético? Ontogenético. Ontogenético, ¿verdad? Ahora, el que un niño cuando nazca mame, por ejemplo, ¿eso será ontogenético o filogenético? ¿Mm? El de hablar, usted dijo que es ontogenético. ¿Hablar? El de hablar el castellano, el de hablar un idioma particular, el que nosotros hayamos aprendido a hablar el castellano, ¿eso es ontogenético o filogenético? Dijimos que ontogenético, ¿sí? Ahora la capacidad de hablar de las personas, un idioma u otro, eso será filogenético, porque viene del lugar como generación, ¿sí? El que nosotros tengamos esa capacidad. Ahora, si a nosotros nos hubiesen criado lobos, nosotros como miembros de esa comunidad de lobos tuviésemos esa capacidad interna en nuestro organismo, ¿verdad? Pero no hubiésemos aprendido a hablar. Quizás estuviésemos aullando parecido a los lobos, pero no estuviésemos hablando. Entonces, la capacidad que viene, la filogenética que tenemos, la usaríamos allí para aullar como los lobos, ¿sí? Y estaríamos aullando y estaríamos aprendiendo de manera ontogenética con los lobos a aullar, ¿sí? O sea, el aullar en ese caso sería lo que estamos aprendiendo con los lobos de una capacidad que hemos heredado filogenética que también nos ayuda o nos puede llevar a hablar si somos criados en una sociedad humana, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? La ontogenética, entonces, es lo que se aprende. La ontogenética es lo que aprendemos en una sociedad, lo que aprendemos de manera cultural, mientras que la filogenética es algo que está como aprendido también, pero son como capacidades que tenemos. ¿Sí? Ya, profe. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si pensamos en las abejas, si pensamos en las hormigas, la manera de comunicarse las hormigas será algo ontogenético o filogenético. La manera de Filogenético. filogenético. Ahora, cuando vamos a los humanos, la comunicación en la sociedad nuestra será ontogenética o filogenética.
básicamente ontogenética, porque la aprendimos, el hablar el castellano, el estar sentados en una mesa y comunicarnos a través del computador, etcétera. ¿Sí? Esa forma de hacer las cosas específicas la hemos aprendido cada uno en esta vida, ¿verdad? Ahora, en el caso de las abejas, hay una combinación de ambas. Lo que se dice es que las abejas, digamos, si tenemos diferentes colonias de abejas, ellas hacen las cosas, la comunicación de manera diferente dependiendo de la colonia. Es decir, que unas han aprendido de una manera y otras de otra, por lo tanto, y se lo transmiten de una generación a otra, pero no todo. Eso quiere decir que la abeja es como intermedia, o sea, tiene cosas ontogenéticas, pero también filogenéticas en su comunicación. ¿Sí? ¿Está claro? Quizás la mayor parte en la abeja sigue siendo filogenética, pero se ha descubierto que también tiene cosas que dependiendo de dónde sea criada la abeja, con qué abeja sea criada, las hará de una manera o de otra. Por lo tanto, las aprende en su vida. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay No, preguntas? profe. Ok, eso es muy importante para entender lo que ocurre allí. Eso ustedes lo podrían aplicar también a organizaciones y decir, si hay una familia de personas que tienen empresas, quizás esas ideas se transmiten de abuelos a los que son los padres y de los padres a los que son ahora los hijos, la manera de cómo comerciar, de cómo meterse en un negocio que sea el minero, etcétera. Entonces eso pasa a ser como cultural de una familia a otra. Eso lo aprendería el individuo en su vida, por lo tanto sería ontogenético, pero es un aprendizaje que le está dando su familia, no es un aprendizaje que le está obteniendo, digamos, de otros. Bueno, digamos, podría haber sido en la educación, en la escuela, pero es en la educación de su familia. Entonces es ontogenético ese aprendizaje que está ahí. Bueno, seguimos acá. Si hablamos de la organización, ahora, fíjense, nosotros para diferenciar la visión de organización de Maturana de la visión de organización tradicional, vamos a hablar brevemente de la organización de forma tradicional para finalizar la clase de hoy. Estas ideas las hemos tocado antes. La visión tradicional de organización es la mecanicista y simplemente ve a la organización como un conjunto de actores que interactúan para lograr un cierto fin, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí no se acepta que haya otros puntos de vista. Es el punto de vista de cómo lo diseña el dueño de la organización o el dueño de la empresa. ¿Sí? Eso es mecanicista. En el caso de Maturana o de Fuenmayor, eso no necesariamente es así. Hay que entender de acuerdo a la visión de cada persona. ¿Sí? Aparte de eso, las personas, bueno, se comunican, pero para lograr fines muy específicos. Por ejemplo, para lograr un informe, para lograr un producto, etcétera. Y hay lo que se conoce como equipos de trabajo. ¿Sí? En el caso de las sociedades no hablamos de equipos de trabajo. Aquí sí hablamos de equipos de trabajo, es parte del lenguaje de la organización. Y aparte de hablar de equipos de trabajo, hablamos de la estructura de mando. La estructura de mando puede ser normalmente es vertical, es decir, que hay un jefe que manda a otros y entre estos están en paralelos. Esto se llama relación horizontal entre los trabajadores y esto de aquí hacia abajo se llama relación vertical. Aquí está el jefe, aquí están los gerentes, aquí está el dueño, digamos, aquí están los gerentes y aquí están los trabajadores. Entonces hay una relación horizontal entre estos, pero vertical de estos hacia acá. Eso es parte del lenguaje tradicional de la organización que viene de la teoría de Taylor y es lo que ustedes normalmente ven. Lo que ustedes normalmente ven no tiene que ver con las ideas de Maturana y las ideas de Luhmann. ¿Y qué hacen esas personas? Bueno, se comunican para lograr un fin a través de órdenes, etcétera, de manera que logren coordinarse y a partir de la fabricación de algo o de la elaboración de algo o del empacado de algo, eso luego con la colaboración de otras personas, se empaca, etcétera, y se envía a ciertas personas que lo van a usar. Este es digamos, la visión tradicional de la organización sin tomar mucho en cuenta la comunicación. O sea, se supone que hay comunicación, pero instrumental, no como la toma en cuenta Maturana. ¿Sí?
En el caso interpretativo es diferente. Ustedes recuerdan que en el caso interpretativo hablábamos de que puede haber diferentes visiones, ¿sí? Si esto fuese una alcaldía, nosotros en algún momento dijimos que en una alcaldía alguien puede decir que la organización hace las cosas por el bien de la comunidad, pero otro podría decir que no, ¿sí? Me detengo entonces acá, luego de haber hablado algunas nociones, varias, acerca de la organización, para ver qué preguntas tienen. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Recuerden, o repito, aquí estoy hablando de la visión tradicional de la organización, ¿sí? Sin entrar a verlo de acuerdo a Maturana, ¿sí? Sin embargo, sí puedo usar la teoría de sistemas para decir que hay propiedad emergente, que hay entropía, negentropía, etcétera, tal como ustedes lo están haciendo con el trabajo de Facebook. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, en el caso interpretativo yo les decía que lo que hace la organización, ¿verdad? El fin que logra, si lo hace bien, si no lo hace bien, etcétera, podría depender del observador. Entonces alguien podría tener una teoría donde dice esta organización está haciendo las cosas bien de tal manera y otro que esté mirando podría decir no, no las está haciendo bien, lo está haciendo de esta otra manera. Entonces esta visión de un agente A podría ser diferente a la visión de otro observador B, incluso diferente a la del gerente. Incluso la de un trabajador podría ser diferente a la del gerente. La del trabajador podría ser, en esta empresa estoy como un esclavo haciendo X cosas. Mientras que la del gerente podría ser me estoy realizando, estoy obteniendo ganancias, estoy logrando que la empresa sea eficiente, etcétera. Y esos dos puntos de vista podrían ser contrastantes. Ese es el punto de vista interpretativo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos varias formas de ver los sistemas sociales o las organizaciones. Podríamos, podríamos utilizar la teoría de sistemas clásica, es decir, lo de Bertalanffy, donde vemos las propiedades. Podríamos verla desde el punto de vista interpretativo o podríamos verla también considerando las ideas de autopoiesis. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? En el caso interpretativo, como ustedes recordarán, o las teorías de segundo orden, lo que hacemos es considerar los diferentes puntos de vista. Esto es un punto de vista, este es otro punto de vista, este podría ser el punto de vista de un comprador, este es el punto de vista de un gerente, este es el punto de vista de un trabajador no común y podrían ser incluso contrastantes porque cada uno da su punto de vista de acuerdo a su situación. Y si consideramos, si estamos pensando en términos de teoría de segundo orden, debemos tomar en cuenta todos los puntos de vista. ¿Sí? Luego entonces vamos a pasar en la próxima clase a hablar de autopoiesis y hablar de las diferentes maneras como Maturana entiende a los sistemas autopoiesis. ¿Ok? ¿Si hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No hay duda? Profe, esto, lo que vimos hoy día, estaría entrando en la prueba de la otra semana, esto último, ¿o no? No, porque esto es introductorio al segundo tema. Entonces, esto lo vamos a dejar. Claro, fíjense que nosotros acá estuvimos repasando cosas que vienen de la unidad 1, cuando nosotros hablamos de los sistemas sociales y de los sistemas organizacionales, y los estamos viendo desde el punto de vista de la teoría de sistemas, cuando hablamos de entropía, negentropía, etcétera. Todo ese repaso tiene que ver con la unidad 1, por lo tanto, pues la unidad 1 sí va. Entonces, ese repaso tiene que ver con cosas que sí van para el examen. Pero lo nuevo que estemos viendo, ¿verdad? Cuando hablamos de Maturana, negentropía, etcétera, esa parte introductoria, cuando hablamos de las teorías sociales, de Luhmann, eso pues no va, ¿sí? O sea, Ok. ¿sí? Lo que tiene que ver con lo anterior, pues que es como repaso, sí va, pero porque es parte de lo anterior, pero lo que sea nuevo, pues no va, ¿sí? Ok, ¿De acuerdo? profe. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?
Profe, yo tengo una pregunta, pero no es con el trabajo de Facebook la pregunta. Ajá. Y, ¿qué será? ¿Le pregunto ahora o en un rato más? No, a dejar la clase hasta acá. Podríamos incluso, si no hay preguntas respecto a la clase, yo podría dejar de grabar y entonces vamos a ver tu duda. Sí, ya va un momento Ya. para cancelar lo de la grabación. Un momento, es que aquí a veces no me deja entrar tan fácil. Debo entrar acá.